no pasa nada. Borracho manejo mejor. Ser impactado a 80 kilómetros por hora es como caer de un piso, de un 9º piso. No va a sobrevivir la persona. Tal vez sí percibimos el riesgo, pero no nos importa. El acatamiento a la norma vial no existe. Muere 1.7 millones de personas al año a causa de un siniestro de tránsito. Sería un número razonable de muertes. Cero muertes. Y ya un cadáver para mí, pues los he visto. En seguridad vial veo las imágenes, hablo con víctimas, veo los números, veo las estadísticas, pero en esta ocasión vi un hecho en tiempo real. Escuchamos un impacto, rechinón y el golpe. Y yo vi a la persona volando en el aire. ¿Y qué pude haber hecho para salvarle la vida? Nada. Líderes por México. Una producción de Canal Cero Networks. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Esquivel, esta es una producción de Canal Cero. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Líderes por México. Vamos a explorar cuáles son los cambios que hay en el nuevo reglamento de tránsito para los vehículos de movilidad eléctrica. Entonces, tengo un gran amigo, Dani, bienvenido para estar aquí en este gran programa. Daniel Velarde, un amigo de muchos años, que me da mucho gusto tenerte aquí. Décadas de conocernos. Y antes de entrar en materia, quiero presentar a una personalidad de este calibre como se debe. La verdad es que es pues muy sobresaliente profesionalmente lo que haces. Voy a resumir de qué se trata el capítulo y qué es lo que hace Daniel y por qué es un líder por México. Daniel se encarga de salvar vidas a través de los conocimientos en seguridad vial que hace para prevenir muchos incidentes que él me dice, todos los incidentes y todas las muertes pueden y deben prevenirse. La preparación que él tiene es impresionante. Él es licenciado en Derecho. No me gusta leer, pero me voy a tomar la libertad de hacerlo porque es muy difícil aprenderme de memoria. Tiene una maestría en Procuración Federal de Justicia con el grado de doctor en Jurisprudencia por la San Joaquin College of Law, por la Escuela de Leyes de San Joaquín en Fresno, California, y forma parte de la iniciativa Bloomberg para la seguridad vial mundial desde el año 2021 y funge como coordinador de la aplicación de la norma en México. Es impresionante ver su trayectoria, ver su feed en las redes sociales, porque ustedes lo ven lleno de policías que él se está cajeteando a los policías, trabaja con policías internacionales, federales, estatales y municipales en la asesoría, capacitación y acompañamiento estratégico. Su fuerte en las áreas que se ha desarrollado es la prevención de exceso de velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol, uso de cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil y la seguridad de motociclistas. Me eché 2 minutos en la presentación y me quedé corto del currículum que tienes. Es un privilegio recibirte aquí, Dani. Muchas gracias, querido amigo. Un placer estar. No, muchas gracias a ti. Fíjate que vamos a empezar ahora sí como desde el principio. ¿Cómo llegas? Olvídate de lo que tú puedes ver, como decía en las redes. Yo te veo en alguna publicación y estás capacitando a muchísimos policías de diferentes estados, estás en campo, en alcoholímetros, estás supervisando, estás dando instrucción. Realmente es como un inspector como en las películas de James Bond, así te veo. Hazme la buena. Bond, James Bond. No, yo llegué a la seguridad vial después de haber sido funcionario público y haber conocido a varios funcionarios en aquel entonces que ahora ya son titulares, secretarios de seguridad y lo demás. Pero yo, lamentablemente, y lo digo cuando capacito a los policías, carezco de la formación policial. Yo no soy policía de carrera, yo no hice la academia, yo no tengo la certificación de los conocimientos básicos. Sin embargo, como abogado, sí conozco cuáles son las competencias básicas de los policías. Podría dar yo ese curso también, pero termino capacitando a policías de tránsito, quienes hacen cumplir la norma de tránsito en la vía. Y yo no es porque lo estudié o desde gabinete dije, bajé un video de YouTube y dije, aquí los voy a capacitar. Yo salgo a campo con ellos, observo, utilizo mi experiencia como abogado defensor
abogado que observa a la policía y busca señalar en aquel entonces áreas de oportunidad para el cliente. Y aquí observo a los policías y señalo riesgos para ellos, primero. Y antes que nada, tenemos que tener un ambiente seguro para que él o la policía cumpla con su función de manera segura. Y luego, cómo comunicarlo al infractor o a la infractora de que esta conducta genera un riesgo no tan solo para ti, sino para los demás usuarios de la vía. Y esa es la parte que me gusta más, es el desescalamiento de conflictos. Que el policía le hable al infractor o a la infractora, porque luego las personas, ay, ¿ahora qué quiere este policía? ¿Y qué me va a decir? Me va a querer extorsionar. Pero si el policía te habla, te educa, te informa, te explica el por qué exceder el límite de velocidad es peligroso, por qué manejar sin un sistema de retención infantil es peligroso y que tu niño esté brincando adentro del vehículo, por qué te estoy haciendo esto para que no le pase nada a la persona. Ese curso me gusta mucho de desescalamiento, y termino dando esos cursos a los policías, puestos de control seguro, cómo preparar una zona de trabajo para los policías donde ellos pueden señalarte que te detengas y en ese espacio ellos puedan darte esta información, sensibilizar al usuario sobre los riesgos, las conductas de riesgo y que ellos lo hagan seguro, que lo comuniquen y que la persona cambie la conducta. Que diga, tienen razón, no debería exceder, no debería manejar en sentido contrario, no debería subirme a la banqueta, no debería hacer esto. Y esos son los cursos que doy. Y cuando les digo, no soy policía, pero me han visto al lado de ellos, en la lluvia, desvelándome, en el sol, escuchando los gritos. Lamentablemente, el 10 de mayo es diario cuando hay un policía en la calle. Entonces yo estoy con ellos y yo veo eso y yo les doy sugerencias cómo mejorar. Porque yo no soy policía, yo no les doy clase. Yo les doy herramientas que les puedan o no funcionar para que hagan su trabajo de manera segura, que sensibilicen al infractor o a la infractora y que busquen cambiar la conducta de los usuarios. Ahora, esto viene de una iniciativa internacional que es Bloomberg Philanthropies. ¿Qué es Bloomberg Philanthropies? Bloomberg Philanthropies viene del exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que es el fundador de Bloomberg Philanthropies, y dentro de esto hay una amplia gama de subfilantropías. En este caso es dentro de salud pública, está seguridad vial. En mundos de bajos y medianos ingresos, la gente no debería morir a causa de un siniestro de tránsito. Entonces, lo que la iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial hace es trabajar con gobiernos locales para reducir el número de muertes y lesiones graves en la vía, con intervenciones con técnicos especializados en movilidad segura, en control de la norma y todo eso para que no muera la gente en la vía. Porque te pregunto, mi querido Juan Carlos, y te comento, al año, según la OMS, muere 1.7 millones de personas al año a causa de un siniestro de tránsito. Según el INEGI, 15,700 personas al año mueren en México a nivel república. En Ciudad de México no tengo el dato frío, pero están alrededor de unas 500 muertes a causa de un siniestro vial al año. Si yo te pregunto a ti, 500 muertes, ¿cuál sería un número razonable de muertes que podrías decir, bueno, pues es un número tolerable? ¿Cuántos dirías? No, pues voy a hacer trampa porque yo trabajo para el área de seguridad vial de Pepsi. El número es 0. Cero muertes. La gente a veces dice, no, pues la mitad o un cuarta parte. Pues sí, pero si ese número fueran miembros de tu familia, ¿cuántos? No. 0. Entonces sí, me hiciste trampa, 0. Sí, te hice trampa. Y es alcanzable. Es alcanzable porque la seguridad vial no es solo el policía, no es solo el conductor. Es un sistema, el ingeniero que diseñó la vía, los ingenieros que diseñan los autoseguros, los usuarios de la vía, el gobierno que emite leyes
para regular el tránsito y obviamente el policía. Pero los componentes es un sistema. No puede funcionar uno sin el otro. Entonces, todos formamos parte de la seguridad vial. Todos tenemos un interés en no generar un riesgo o no ser una víctima, cuidándonos. Entonces, eso es lo de salvar vidas, es que sí se pueden prevenir. Entonces, esa es la visión de Michael Bloomberg, de que nadie debería morir a causa de un siniestro vial, e invierte en gobiernos como Ciudad de México. En México, nada más estamos en Ciudad de México y Guadalajara. Estamos en otras 19 países y 30 ciudades, para mencionar algunos, en Ecuador, en Argentina, en Colombia y en Brasil. Oye, yo he visto que viajas mucho, te actualizas mucho, das cursos en diferentes países de México. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo llegas ahí? Pues justamente a través de salud pública de Michael Bloomberg, también estamos relacionados con Johns Hopkins University, la escuela de injuries y injury prevention, que es prevención de lesiones de Johns Hopkins. Ellos tienen un curso cada año en Baltimore de 2 semanas, donde actualizan a expertos de seguridad vial en temas de cómo inhibir estas conductas de riesgo y salvar vidas. Recientemente estuve en Argentina, en Buenos Aires, en diciembre del año pasado, en un curso de Johns Hopkins y otro socio, la Alianza Global de Seguridad Vial, GRCP, por sus siglas en inglés, la Global Road Safety Partnership, que cada año reúnen a gente y hablamos sobre temas de seguridad vial. También estuve en Madrid, en aquel era el City Labs, donde Michael Bloomberg, a través de Aspen Institute, reúnen alcaldes de todo el mundo y hablan no solo de temas de seguridad vial, temas que afectan a los ciudadanos, y quién mejor que los alcaldes, que tienen una cercanía a sus ciudadanos, entre ellos colaborar y compartir las mejores prácticas. Entonces, sí, escuchamos de expertos de todo el mundo, en todos los ámbitos, pero en especial yo me fijo en los temas de seguridad vial. Oye, ¿y cómo se encuentra México en temas de seguridad vial en relación a los estándares de Estados Unidos y sobre todo también de la Comunidad Económica Europea? Pues justamente es mención de países económicos de primer mundo, se puede decir. Los países de altos ingresos como Europa, como Estados Unidos, sí tienen una reglamentación fuerte. También dicen que es la cultura vial. Bueno, la cultura vial es por temor a ser sancionado o por temor a causar una lesión grave o la muerte. Pero esos países de altos ingresos tienden a respetar un poco más la normatividad vial. México se encuentra dentro de los países de medianos recursos. Hay países de bajos recursos que el acatamiento a la norma vial no existe. Entonces, por eso, no nos podemos comparar con como países. La India, por ejemplo. ¿Perdón? Como la India, por ejemplo, que los ves manejar y dices. Motos, el tema de motos, pero como España. España, por ejemplo, Madrid y París son en la zona centro, la velocidad son 30 kilómetros por hora. México, ¿qué pasaría si en la Ciudad de México les bajamos el límite a 30 kilómetros por hora? ¿Por qué 30? Porque a 30 kilómetros por hora, si un ser humano es impactado, tiene la persona el 85% de probabilidad de sobrevivir. Pero conforme vamos incrementando la velocidad, cae drásticamente la posibilidad de sobrevivir. Por ejemplo, ser impactado a 80 kilómetros por hora es como caer de un 9º piso. No va a sobrevivir la persona. Entonces, los países europeos y americanos que regulan muy bien su velocidad tienden a tener menos lesiones graves y muertes por estas conductas de riesgo. Hablo de velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, por no utilizar sistemas de retención, llámese cinturón de seguridad o sistemas de retención infantil, y los cascos, las motos.
México, lamentablemente, se disparó el uso de la moto a raíz de la pandemia. No quería estar en un sistema de transporte público donde hay mucha gente y me pueda contagiar. Pues me subo a una bici, pero mis tramos son muy largos, me subo a una moto. No sé conducir una moto bien. Y ahí es en donde vemos la siniestralidad grave a causa de motociclistas, que es falta de pericia. No por otra cosa, pero se combina con velocidad o se combina con alcohol y pues las lesiones son mucho más graves y prevalentes las muertes. Entonces, esa es la comparación de que pues en Estados Unidos no tienen motos de 150 centímetros cúbicos por doquier como en México. Ellos sí tienen motos, tal vez un poco más grande el cilindraje, pero ese tipo de motociclista respeta un poco más el vehículo y las normas. Y aquí, lamentablemente, en países de bajos y medianos recursos, la moto nos está pegando muy fuerte en siniestros viales. Yo me regresaría en los años para ver cómo era antes. Y aparte, otro factor muy importante de análisis es la mentalidad de las personas. Cuando yo era chavito, vamos, creo que muchos coches atrás ni siquiera traían el cinturón de seguridad. Los coches no traían la cabecera, ¿no? Se lo ponías para que se viera más deportivo, pero muchos coches no lo traían de línea. Yo me acuerdo que salíamos a la carretera y los chavitos éramos más, familias más grandes, pues íbamos atrás, yo era el más chico de mi familia, entonces pues íbamos sin cinturón de seguridad. Mi papá se le metió la idea de tener un Mustang con 3 hijos y una mujer. Entonces, ¿dónde iba yo? En medio de las piernas de mamá, adelante, sin cinturón. O sea, eso está dramáticamente diferente. Es como otro mundo de cómo era antes y cómo es ahora. Cómo han evolucionado pues todos los sistemas de seguridad, de poner cinturones, cabeceras, las reglas, ¿no? De que los niños vayan en su sillita. Tuve una situación ahora en España, bueno, en general en España, en Francia, porque tengo una niña de 2 años, entonces, pues la niña no se puede subir si no está en una sillita. Entonces resulta que no, los taxis del aeropuerto, pues no todos lo tienen. Tienes que buscar tal vez, por ejemplo, Ubers, pero tiene que tener la sillita que sea homologada, y si no, no te subes. Y luego depende de la estatura, el peso, el nivel de silla, porque hay como 4 niveles de sistemas de retención infantil, dependiendo de la altura y peso. Sí, sí. Yéndonos al primer factor de análisis que quiero hablar, sobre cómo era antes, cómo ha influido en la mentalidad y en las generaciones de ahora, el que de repente le digas, no, tienes que ponerte el cinturón, porque pues hay mucha gente adulta que se acostumbró a manejar así y que no quiere ponerse el cinturón. O voy a poner otro ejemplo que yo solito me voy a balconear, pero a los 18 años, 19 que yo empecé a salir, no teníamos ese nivel de conciencia. O sea, yo creo que yo llegué muchas veces, pero hasta atrás, y me acuerdo de venir manejando por el circuito interior y venía despacito y de repente decía, ay, güey, ya me estoy cambiando de carril. Pero en ese inter, ¿cuántos de nuestros amigos no han perdido la vida, ¿no? En tantos años. Yo tengo muchos amigos que perdieron la vida en motos. Obviamente que tiene que ver el alcohol o tiene que ver el exceso de velocidad, pero son un mundo de factores que todo lo que depende de eso es tu vida, ¿no? Y aparte la vida de toda tu familia, que tal vez tú pierdes la vida como papá y pobre, pero también, ¿qué queda atrás? Una familia que ya no tiene un padre, un sustento que ya no va a tener el acompañamiento a lo largo de la vida de un chavito que tiene 5 años, que son casos exactamente como los que yo he conocido de amigos muy cercanos que han perdido la vida, y es una situación muy triste, ¿no? Entonces, cuando hablamos de yo me dedico a salvar vidas y esto se puede prevenir, híjole, es algo, es un tesoro que si lo aplicáramos de forma correcta, cambiaríamos la realidad del mundo. Correcto. El riesgo tal vez sí lo percibimos, pero no nos importa. Bien lo dijiste. Yo también de chamaco era un cafre. Ahora les digo, cuando capacito a los policías, hagan lo que diga, no lo que haga, porque todavía tal vez tengo el pie pesado. Pero es eso. Tal vez sí percibimos el riesgo, pero no nos importa. No pasa nada. O borracho manejo mejor.
pero son cosas de que justamente el grupo vulnerable son los jóvenes. La edad de 18 a 35 años es el grupo donde más sufren lesiones graves y muertes a causa de un siniestro de tránsito. Y son gente en edad productiva, edad económica. Por ejemplo, lo mencionaba de los motociclistas que tomaron la moto, tal vez no tanto por los traslados, sino porque voy a ser repartidor de Uber o de Didi, no por balconear estas empresas, repartidor de moto. Y si fallece, deja a la familia, deja a los niños, a la esposa sin sustento económico. ¿Qué va a hacer? Y es eso, o sea, fuera del impacto de la pérdida humana, el gasto económico, la pérdida económica del sostén de la familia. Entonces, son temas de que buscamos sensibilizar. Oye, ten cuidado. ¿Por qué? Porque no eres solo tú, es tu familia, y va a crecer una niña, un niño sin papá, porque manejo mejor cuando tengo unas copitas encima, o le piso y yo soy un Fittipaldi, porque a mi época era Fittipaldi, no era Checo Pérez. Entonces, son cosas que de jóvenes lo sabemos y tal vez no nos cae el 20 hasta que o no nos suceda o no tengamos contacto con alguien que le sucedió y nos platicó, o que un policía o una persona que se encarga de hacer cumplir la norma te dice, no lo hagas por mí, hazlo por tu familia. Entonces, esas son las cosas que duelen cuando veo los siniestros viales, porque pudimos haber salvado a esa persona si X o Z. Oye, ya me imagino la cantidad de casos que te ha tocado ver. Lamentablemente. Y tanto como Ministerio Público que fui, me tocaba responder a decesos en la vía para hacer el levantamiento. Y ya un cadáver para mí, pues los he visto. En seguridad vial veo las imágenes, hablo con víctimas. Lamentablemente nos tocó en una vialidad aquí en Ciudad de México, estábamos probando equipos y una persona en situación de calle que lamentablemente carecía de sus facultades se estaba paseando entre nosotros. Estábamos en una vía de acceso controlado que lamentablemente alcanzan velocidades muy altas y nosotros en lo nuestro y escuchamos un impacto, rechinón y el golpe. Pues nos volteamos y yo vi a la persona volando en el aire. Entonces, es la primera vez que lo veo en tiempo real. Entonces, veo los números, veo las estadísticas, pero en esta ocasión vi un hecho en tiempo real. ¿Y qué pude haber hecho para salvarle la vida? Nada, porque era oscuro. La persona pues deambulaba por todos lados y no estaba afectando a nadie, pero se atravesó y si tal vez el carro hubiera venido un poquito más despacio, alcanzaría a frenar, percibiría el riesgo, le cae el 20 al conductor, frena, alcanza a frenar a tiempo, no lo sé, pero sí lo vi en carne propia. Lo veo en estadísticas, lo veo en imágenes y nunca es sencillo porque esa persona nunca debió haber fallecido a causa de un siniestro vial. Sí son prevenibles. Cuando juntas las condiciones de visibilidad, de alcohol, de exceso de velocidad, de que no te pongas el cinturón, son las combinaciones perfectas, ¿no? O sea, si hablamos de probabilidades, pues hay más probabilidades de que haya un accidente a que llegue a casa sin problema. Ya en años recientes, cuando se hizo el cambio, por ejemplo, que se bajó a 50 kilómetros por hora en vialidades primarias, ¿no? Insurgentes, etcétera, y en vías rápidas a 80 kilómetros por hora, algo cambió en el chip de las personas, porque yo, por ejemplo, yo ya estoy acostumbrado, yo siempre estoy muy al pendiente de estar de estar viendo el velocímetro de cuánto voy. De repente como que se me olvida y digo, ay, como que ya siento que voy muy rápido y veo y no, voy a 80. Pero ya te acostumbraste. Pero antes que existiera esto y que era como más permisivo, podías andar a 120, 110 y
cuando ves en números la disminución de incidentes, creo que ahí es donde está la respuesta, ¿no? Claro, por ejemplo, como bien lo mencionaste, en vías de acceso controlado es 80 kilómetros por hora, pero no significa que deberías ir a 80. En condiciones perfectas, luz del día, pavimento seco, no hay aceite, no hay congestionamiento, es una velocidad tolerable para la vía, Sí. pero no significa que le debes pisar. Por ejemplo, en zonas escolares, en zonas religiosas, hospitales. En Guadalajara, te puedo hablar de Ciudad de Guadalajara, es 30 kilómetros. ¿Por qué? Porque si se te atraviesa un niño, se te atraviesa alguien, existe la posibilidad de frenar a tiempo, de visualizar el riesgo, pisar el freno y dependiendo la velocidad que ibas, la distancia de frenado, donde o llegas a tocar la persona o si sí lo llegas a impactar, no le causas una lesión grave. Entonces, a pesar de que existe la señalética horizontal y vertical, tú sí te das cuenta. La gran mayoría de gente desconoce los límites de velocidad en la ciudad, desconoce las infracciones importantes del reglamento de tránsito. Mucho debate, y no le entro ahí, de la licencia permanente. Pero lamentablemente el usuario que está conduciendo un vehículo desconocen la gran mayoría las reglas de cómo debe conducir ese vehículo. Tanto la norma como si está lloviendo, le voy a bajar mucho más. Si está oscuro o hay neblina, le voy a bajar. No voy a tener distractores, no voy a aplicarme el maquillaje, no voy a estar cambie y cambie la estación, no voy a estar en el celular. Esos distractores aún más generan el riesgo con velocidad, con alcohol, con condiciones climatológicas o con una infraestructura. La vía tal vez es peligrosa por sí misma, pero yo agrego todo esto y es una catástrofe. Sí, sí, no es terrible. Voy a hacer una confesión de un delito que yo creo que ya prescribió, porque lo hice hace muchos años. Y como chavo, ¿no? Que tienes como un coche que corre, dices, puta, ¿cuándo lo voy a correr? Y agarré un tramo que era para la frontera de Estados Unidos, de Saltillo a Nuevo Laredo, una cosa así, una carretera perfecta con el asfalto de concreto, 11 de la mañana, era como de 18, 20 grados, o sea, vi todo perfecto, unas rectas impresionantes, dije, ahorita lo voy a hacer. Y subí al coche a lo que me dio, y la sensación de adrenalina le di como 220. Y además no había, yo obviamente busqué una recta, fue un espacio muy corto y pues vamos, no había coches, estaba como y entonces la sensación de adrenalina, la sensación de que tantito que mueves el volante, el coche se mueve demasiado, es como meterte al halcón milenario en la velocidad luz de recién yo solito ya como que paré porque fue un espacio muy corto. Me agarró un policía federal de caminos y me dijo, ¿sabes la velocidad a la que vas? Y le dije, sí. ¿Estás consciente de lo que dices? Sí. Me dijo, ¿estás consciente de que te vas a ir a la cárcel conmigo ahorita mismo? Porque ya no traes un coche, ya traes un arma letal. O sea, tú ya no eres un vehículo que va a exceso de velocidad. A estas velocidades ya eres un proyectil que estás poniendo en riesgo tu vida y la vida de todos los demás. Así voy a dejar la historia, pero... ¿Te detuvieron o no? No, pero y yo te platico, no voy a decir cuándo. Lo mismo, el Acapulcazo. Yo hago 3 horas y media Acapulquito. Y hay un tramo después de Cuernavaca, en donde son rectas, creo que antes de Cuatro Vientos, y también le pisé. Yo venía a 180. Y a la distancia vi el federal de caminos, me detuvo y yo, buen abogado, no, que es que esto y la ciencia y no sé qué y no sé qué tanto. Me dijo, mira, veo que vienes con amigos y van de paseo a Acapulco. Si me prometes que le bajas la velocidad, no te sanciono. Es una sanción federal, ¿dónde pagarla y dónde hacer? Lo pensé. ¿Y a cambio de qué? No dinero. Prométeme
que te vas a preocupar por ellos, no por ti, por la seguridad de ellos, que ellos lleguen a Acapulco. No, mi oficial, tiene usted toda la razón. Y sí, le bajé, le puse el crucero e iba al límite de velocidad. Pero esa interacción con el policía me hizo pensar. Entonces, si hay una buena interacción entre policía e infractor o infractora, creo que sí podemos cambiar conductas. Sí. Y esa conducta me sirvió de ida. Ya de regreso no te hablo. Pero sí lo piensas. Entonces, somos jóvenes, somos locochones y vamos a ver cuánto le da a este carro. O vamos a ver si la moto le puede hacer el caballito o esto, el otro. Son los riesgos que tal vez o los percibimos o no nos importa, o tal vez no los percibimos porque somos demasiado jóvenes y no nos ha desarrollado el cerebro. Digo, ya eres padre de familia, ya tienes a tu familia en tu carro. Te cuidas cómo manejas. Estás prevenido. La edad tal vez nos enseña manejar un poco con más precaución. Y la verdad es que es un tema también bien álgido y bien complicado, pero un domingo quieres ir con tu familia a Cuernavaca, que te encuentras a los motociclistas que dices, por Dios, ya tengo la edad, ya tengo la madurez, ya estoy tranquilo. Y no depende de ti, sino de todas las personas que te encuentras en el camino, que ponen en riesgo tu vida, la vida de ellos, la de sus propios acompañantes. Y a mí lo que más me preocupa es la manera como se ha normalizado. De un fin de semana, de acá murieron 2. Hubo un fin de semana que hubo uno tras otro y hasta quedaron grabados. Entonces, hablando de esta mentalidad, una forma de todo lo que están haciendo ustedes con las iniciativas, pero otra forma es las personas, cómo perciben esto. Lo hemos hablado muchas veces, cómo las personas en cuanto cruzan la frontera y están en Estados Unidos, acatan las normas viales. Un stop y es salto total. No tiras basura en la calle, no respetas todo. Y no sé si esto tenga una solución o no, pero son dos cosas. La gente en Estados Unidos y en Europa pues le tiene mucho miedo a las multas. Son multas que comprometen tu economía. Y en México, entre que si es una mordidita y entre que sacas el coche, que si lo pagas a tiempo, te dan un descuento. ¿Cómo ves hacia dónde va a evolucionar esto al futuro o qué cambio tendría que haber para que de raíz cambiemos la forma de pensar y de actuar? Yo creo que México sí lo tiene. ¿Por qué lo digo? Y lo comparo con el recién mundial. El nacionalismo que existió, el orgullo de México y lo que trae ser mexicano nos hizo portarnos bien ante el mundo. Todos los extranjeros que yo tuve contacto, les encantó venir a México. ¿Por qué no fue sede única, Ciudad de México o México? Entonces, cuando los mexicanos realmente queremos, hacemos las cosas. Ahora bien, la falta de control de la norma y la persona decir, bueno, no me agarran. La teoría de las ventanas rotas, no sé si has escuchado esa teoría, que en Estados Unidos hicieron un ejercicio y dejaron un carro en una zona de una ciudad y pues experimentaron a ver qué pasaría si dejamos un carro abandonado. No pasó nada. Le rompieron los vidrios a ese carro. Poco a poco, basura, prostitución, drogas, robos. Entonces, fue imán ese carro por sus ventanas rotas para atraer la mala vibra. A falta de controlar la norma, es una invitación implícita a no cumplir la norma. Entonces, aplicado a la materia, sabemos que está la norma, la tiene que hacer cumplir la autoridad. Y si la hace cumplir y yo salgo a la calle y tengo miedo de que me van a sancionar, no voy a incumplir la norma. Es la disuasión general. Tengo el riesgo de que me perciban cometiendo una infracción y más aún la sanción que viene. Y todo el mundo dice, es que los policías quieren sancionar porque es recaudatorio.
Bueno, en la Ciudad de México, con placas de la Ciudad de México, si te sancionan, existe la posibilidad de un descuento. En algunas infracciones, hasta el 90% de descuento si pagas tu multa en los primeros 5 días. No quiero tu dinero, quiero que entiendas que esto es peligroso. Entonces, siento que sí existe la posibilidad, lo tenemos dentro de nosotros, pero está en cada uno de los usuarios de la vía de, ¿y por qué no? ¿Por qué no un día voy a cumplir la norma? ¿Y por qué no el siguiente día? Y así empezamos. Por ejemplo, recuerdo en Estados Unidos un día sin latinos, sí, por los temas migratorios que tenían por allá. Que sientan que es un día sin nosotros. Bueno, ¿por qué no podemos sentirnos nosotros, conductores, usuarios de la vía, un día de cumplir la norma tal cual, acatarla? Ver qué tal se siente la ciudad cuando todos respetamos un semáforo, cuando todos respetamos los carriles, los confinados para las bicicletas, los carriles para transporte público y lo demás. Si nosotros lo respetaríamos, no necesitaríamos de la autoridad que nos regañe o nos sancione por incumplirla. Entonces, está dentro de nosotros. El chiste es quererlo hacer. Ahora bien, mencionaste los motociclistas. Acercarnos con grupos de motociclistas, los clubes. Oye, ten cuidado que estos son los riesgos. Y mira, te explico. Y que ellos se lleven eso. No vas a cambiar a todos, pero si por lo menos una vida salvas, que sí, le cayó el 20, que se amarró bien el casco o que decidió no andar de carreritas en la México-Cuernavaca. La autoridad ha tomado pasos, el operativo Carrusel. Porque sí, semana tras semana, otro fallecido por la Cuernavaca, México-Cuernavaca. Empezaron el dispositivo de Carrusel, que son carros de la policía lentos, y no te dejo pasar. ¿Y quiénes son los primeros que pegan el grito al cielo? Los motociclistas o el conductor. ¿Por qué me estás retrasando mi traslado? Porque te quiero salvar la vida. Sí. Pero el conductor no lo ve así. Ya me pusieron un tope, ya me bajaron la velocidad, ya voy a tardarme más en mi tramo de traslado. No necesariamente es cierto. Te estoy salvando la vida, pero no lo ves. Hablabas de la infraestructura de la ciudad. A mí se me hace como de una mentalidad de los años 70, de muy para atrás. Tú ves en Estados Unidos una entrada a una vía rápida. En Europa he estado, por ejemplo, he manejado en Chile, he manejado en Costa Rica, en Argentina, en Alemania, pero en América, de México para abajo son otras condiciones. Pero los tramos para incorporarte, por ejemplo, en periférico, puta, o sea, vienen los coches vuelto madres. Entonces, o te metes y la aceleras, o sea, es un riesgo latente muy obvio que está a la vista de todos. ¿Qué estamos esperando? Porque da hacia las dos vías, tanto como para incorporarte como para salir. O sea, tienes, híjole, voy a exagerar, 10 metros para salir y tal vez en el carril de afuera viene un tráiler y entonces, puta, por un lado acá traes a los coches que vienen a 80 si vienen en una velocidad crucero permitida. Y de este lado tal vez viene a 50 un tráiler que viene también. Entonces, ¿con cuál te vas? Porque si te quedas ahí parado, te pueden tronar atrás. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, yo me tomé la libertad como creador de contenido de hacer un video el año pasado para exponer la situación del periférico norte, de la cantidad de hoyos, de baches. O sea, me tocó ir a unas fábricas con mucha frecuencia y decía, por Dios, o sea, me voy a matar en un hoyo o por evitar el hoyo, pues le das el volantazo y estás a punto de orillar al carril de un lado o del otro. Son situaciones bien extremas, ¿no? O voy a ir a un ejemplo también muy burdo, cuando el viaducto, perdón para quienes no están en la Ciudad de México, pero para los millones que transitamos aquí, el viaducto se creó para 2 carriles y de repente alguien dijo, en un acto meramente político, dijo, vamos a ampliar el viaducto a 3 carriles y quisieron despintar la línea del medio y pintar 2 líneas para que hubiera 3 carriles.
Entonces, el espacio es muy reducido. Cualquier maniobra, cuando te encuentras, si tú vas a una camioneta y te encuentras a 2 camionetas al lado, es así como, quiero así como que hasta me hago chiquito, ¿no? Para no respirar. Entonces, esos ejemplos que doy son situaciones que dependen de la infraestructura gubernamental para, pues, poner sistemas de prevención para los accidentes, ¿no? Es la infraestructura segura. Sí. Por ejemplo, debe existir ciertas dimensiones para un carril de transporte público. Deben existir ciertas dimensiones para carriles de ciclovías y en este caso carriles para vehículos. Entonces, el ingeniero quien diseña esa vía, si hay una falla, pues le recae tal vez a un auditor vial determinar, bueno, ¿por qué tenemos tantos siniestros en este tramo? ¿Por qué tengo una incorporación a 20 kilómetros por hora cuando un carril, un vehículo en carril central viene a 80 y me dan 10 metros para incorporarme? Esos son temas de infraestructura que lamentablemente o no fueron diseñadas bien o tuvieron que ver cómo le hacen para que aquí tuvieran un acceso. Sí. Por ejemplo, también ahí hablamos de vialidades, pero ¿por qué no hablar de banquetas? Banquetas seguras de cierta altura para que no se brinquen los carros y puedan arrollar a los peatones. Dimensiones de qué tan ancho debe ser una banqueta para que las y los peatones puedan circular, porque ellos son los más vulnerables. El peatón, la persona de la tercera edad, los niños y todos ellos, porque no tenemos una carrocería. No estamos adentro de un vehículo que tal vez tenga bolsas de aire, que tal vez tenga cinturón de seguridad. Yo en un impacto estoy expuesto. Entonces, las banquetas deben respetarse, se tienen que cuidar. Esa infraestructura es muy importante. No sé si han visto los volardos, los tubos largos que están en las esquinas. Sí, cómo no. Y esos volardos están para resistir un carro que venga a una velocidad alta o venga volcándose o venga que perdieron el control y no se suba a la banqueta y se lleve a los peatones. Yo veo un volardo caído y ahí salvó una vida porque no permitió. Sí. Entonces, sí existe infraestructura segura. En las banquetas sí se está atendiendo. En las vialidades, no sé. Ahí sí le compete al gobierno, sea local, los municipios, el bacheo, sean vialidades metropolitanas que le pertenece al gobierno central. Es tema de que también se fijen en esa parte, en la ingeniería de las vías. Nos fijamos en la policía, nos fijamos en los vehículos, pero hay que echarle un poquito más de atención en cuando se diseñe una vialidad, no porque aquí la necesito, sino porque esta es la mejor forma de que las y los usuarios de esta vialidad conduzcan de manera segura. Sí, porque te puedes ir con anticipación, pues vamos, la misma salida te va llevando hasta que te incorporas de manera segura y no tienes que dar el volantazo, no tienes que meterte y acelérale y córrale. Oye, ahorita que estabas hablando de peatones, vamos ya cambiando hacia los peatones para llegar ahorita a los vehículos eléctricos. Te voy a contar un dato que a mí cuando lo vi me voló la cabeza. Nosotros estamos acostumbrados que para cruzar las calles, pues primero cruzo para acá y después cruzo para acá y entonces ya llegué. En Rusia la gente cruza en transversal. ¿Sabías todo ese dato? Correcto. San Francisco. ¿Cruza también en transversal? Hay cruces diagonales, pero está la cebra. No porque yo me la aviente, que antes se llama la línea de deseo. Si tú ves y hay pasto o tierra en una esquina, una banqueta, y ves que hay un tramo que ya mataron el pasto y es pura tierra, es la línea de deseo. La gente quiere atravesar así en vez de cruzar así. Entonces, hay diagonales, pero hay semaforización. En las que yo he visto, lamentablemente no conozco Rusia, quiero conocer. En San Francisco sí hay una fase semafórica para los peatones que atraviesen de manera diagonal. Por ejemplo, te lo pongo más sencillo, los puentes antipeatonales,
¿Qué prefiere la persona? ¿Caminar medio kilómetro para llegar a un punto donde hay un puente? ¿Subir chorrocientas escaleras? ¿Atravesar una vialidad y luego bajar? ¿Qué pasa si soy una persona con una discapacidad motriz? Entonces se me va a hacer más difícil. Me voy a atravesar por acá. Sí. Esas banquetas o infraestructura para no permitir que eso suceda, porque los humanos cometemos errores. La infraestructura debe estar diseñada, lista para soportar el error humano, sí, y que no termine en una catástrofe. Deberíamos tener cruces semafóricos diagonales. Deberíamos tener cruceros más seguros. Deberíamos tener toda esta cosa. Recae en los ingenieros. Sí. Esto que te platico no lo vi en ciudades grandes, no en Moscú, pero sí en una ciudad grande, importante, pero la gente atraviesa en diagonal sin paso vial. De repente te quedas así como, qué vale, espérate, como que no sé, sin semáforo. O sea, como que es una onda como que saben ellos cómo funciona, que no lo logré descifrar nunca. Pero, por ejemplo, en Europa tú pones un pie, o sea, si tú atraviesas en un paso cebra, la gente ni siquiera voltea. O sea, va al paso cebra, se atraviesa por el paso cebra y está con el teléfono y ni siquiera voltea, porque ellos dan por hecho que la gente se tiene que frenar. Y tú como conductor sabes que si te atropellas a uno que va en el paso cebra, la culpa es tuya. Esta situación nunca la vi y se me hizo de lo más curiosa, ¿no? Porque la gente se atraviesa de un punto a otro y no sé, la gente se para, los coches se detienen. Es un caos desorganizado. Es un caos que ellos entienden. Un caos organizado. Sí, porque además cuando me tocó verlo había nieve, entonces es más complicado frenas con nieve y aunque tengan unos neumáticos que ya no son como la tecnología de antes, llevan como unas tachuelas, sí. Entonces esos generan otro tipo de tracción para la nieve y es vaciadísimo, ¿no? Porque no ves ni la placa. Países asiáticos, ves los flujos de motos y se detienen y es un caos organizado, ¿no? También acá en México el mexicano se cruza y se avienta entre los carros, sí, para cruzar y se persina, pero sí, mal hecho, sí, mal hecho. Tendríamos que utilizar los cruceros diseñados para protegernos. Sí. Oye, ya cambiando un poquito el tema, quisiera que habláramos sobre el reglamento de seguridad de vehículos que se le llama el BMEP, que es aplicado para artículos de motor eléctrico, acelerador independiente, con una velocidad mínima de 25 kilómetros por hora. Yo creo que tampoco hemos tomado como que el nivel de conciencia. Esos programas, como salen en internet, pues son muy atemporales. Pero ahorita ya en el tiempo donde estamos, pues muchos de los vehículos ya se tuvieron que haber empezado a registrar, ya tendrían que tener placas. Se necesita una licencia tipo A1 y A2 para poder conducir ese tipo de vehículos. Entonces, también genera otra serie de condiciones como el casco obligatorio, el que circules. Ahí veo muchas contradicciones porque es más común que me encuentres manejando una bici y un scooter que me encuentres manejando un coche. Entonces, el respetar las reglas de circulación que son similares a las motos, el no circular en banquetas, ciclovías ni en carriles confinados. Entonces, ¿qué pasa, no? Si yo tengo un scooter, pero ya no, como ya alcanza más de 25 kilómetros y es motorizado, pues ya no puedo circular en el carril confinado para las bicis, entonces me tengo que ir al carril de los coches, pero ellos tienen una velocidad de hasta 50, cuando yo tengo una velocidad de 25, que pues lo que me puede dar, porque el mío no me da más de 25, y eso ya se le doy 2, 3 jalones, y está viejito. Pero entonces, ¿a qué nos vamos a enfrentar como ciudadanos? Pues esta regulación es precisamente por la velocidad que alcanza. El desplazamiento sin propulsión humana. Entonces, la ciclovía está diseñada para vehículos, para bicicletas o monopatines de propulsión humana. Ahora, la ciclovía normalmente está pegada a la banqueta. La persona, el peatón, viene distraído con su celular, no se fija, baja de la banqueta como una reacción. Pero si la velocidad a que viene el ciclista con propulsión humana,
pueda tener la oportunidad de frenar. Un vehículo motorizado que alcanza velocidades mayores ya no alcanza a frenar y está recibiendo un impacto esta persona por un vehículo motorizado. Entonces, esta regulación es para proteger a los vulnerables. Ahora, mencionas, pues me subes a una vialidad donde estoy compitiendo con vehículos que van a 50 o más kilómetros por hora. Un ciclista de propulsión humana puede ocupar un carril de calle y se le tiene que respetar. Sí. ¿Cuál es el problema? Que un vehículo motorizado como un BMP ocupe un carril de estos. Ahora, deberían tener luces, deberían ser más visibles. Ahora, unos son muy chaparritos. La regulación no lo contempla, pero ¿por qué no colocar un banderín? Eso sí. Para que sea más visible. Entonces, esta regulación yo la veo bien, porque sí veo vehículos motorizados de transporte individual que van hechos la raya en la ciclovía. Y a mí me ha tocado que si no me detengo, me llevan de corbata. Entonces, sí es una reglamentación necesaria y la gente dice, pero es bici, pero no es propulsión humana, Sí, no, vas con es un asistida, motor. vas con un motor. Entonces, es una moto pequeña, es una baby moto. Cumple con las obligaciones que es casco, licencia, placas, tal vez luces, retrovisores, porque la velocidad en que se desplazan Sí. es lo importante. Sí, necesitas retrovisores. Casco, para empezar, muchas veces es así como das por hecho que pues voy a 15, no pasa nada, pero el riesgo de tener un accidente es facilísimo, ¿no? Y hasta la misma infraestructura, como bien lo mencionaste. Los baches, Un un bachecito, hoyo. una coladera, algo, basura, una llanta, algo Sí. que no percibí, no alcancé o esquivar o frenar y me voy a ir de frente y voy a resultar lesionado y dependiendo de la velocidad o es grave o no. Fíjate que yo también soy motociclista. Tomé un curso de 3 días porque no sabía manejar. Es una historia muy chistosa porque toda la vida quise tener una moto y cuando me casé, mi esposa me dijo, olvídate de la moto, ¿eh? Antes de casarme, mi mamá me dijo, olvídate de la moto. Entonces, cuando me divorcié, lo primero que hice fue ir y comprar una moto. Y después dije, necesito saber cómo manejar una moto, ¿no? Y entonces tomé un curso que fue muy bueno. Los que más sabían fueron los que más se cayeron porque se confían demasiado. Y es un curso que es buenísimo porque, a ver, frena de emergencia en línea recta, frena de emergencia en curva, frena de emergencia en curva con piso así como de grava. Ahora, te voy a poner la más fuerte, frena de emergencia en curva con piso de grava mojado y dices, ay cabrón, o sea, como que yo quería tomar un curso porque quería la moto. No, ¿quieres manejar moto? Aprende. Y entonces yo manejo la bici en la calle y mi visión del scooter como si estuviera la moto, ¿no? Yo estoy a la defensiva previendo, digo, va a abrir la puerta. O sea, no digo, puede abrir la puerta, digo, va a abrir la puerta, entonces ya me freno. Porque estoy dando por hecho que voy a anticipar muchas condiciones. Pero de verdad, no sé qué tan controversial, obviamente es para un bien común, pero no sé qué tan controversial sea. Por ejemplo, yo pienso en cosas que todavía no están tan de lleno en México, pero poco a poco se van a empezar a utilizar estas tecnologías, como la bicicleta que es de una sola rueda, que vas mucho más chiquito y jalan a 60, 70 kilómetros por hora. O sea, ni siquiera lo ves. Entonces yo creo que la implementación, como dices, de un banderín. Tengo un amigo que es dueño de una marca de bicicletas y scooters eléctricos. Y entonces yo le decía, oye, mira, ya viste ese scooter, ya corre a 110 kilómetros por hora. Y él me dice, jamás voy a atreverme a producir un scooter que corra más de 35 kilómetros. Porque de que puedes hacerlo existe la tecnología, pero a esa gente la estás matando, ¿no? O sea, no traes un chasis, no traes un sistema de... ¿Qué le puedes poner alrededor? Entonces, lo más consciente, pues, es no producir ese tipo de vehículos, porque como bien dices, ¿no? Ya 35 kilómetros puedes dar un super fregadazo y te pueden dar uno igual, pero las posibilidades de supervivencia son altísimas. Sí, esa es la velocidad que alcanzan, el desplazamiento.
Por ejemplo, pueden vender un artículo peligroso. Llámese, por ejemplo, un arma de fuego. Si yo te la vendo, demuéstrame que la sabes usar. Y si me demuestras que la sabes usar, te la vendo. Hablo de reglamentación en Estados Unidos. Motos. No te voy a vender una moto hasta que no me muestres una licencia autorizada para motocicletas. No me demuestras que tienes el casco, que tienes seguro. Ok, esta moto ya sale de la tienda. La regulación de bicicletas eléctricas y monopatines, lamentablemente no existe esa regulación aún. Desde que sale de la tienda debería venir con candados. Por ejemplo, tu conocido que dijo, bueno, yo jamás vendería algo, o que le pongan un gobernador que ya no alcance mayor, porque yo sé que lo va a usar una persona que no tiene la capacidad, el adiestramiento de manejarlo. Bueno, yo quiero una moto en 1000 centímetros cúbicos, es una cosota, 1200, pero yo ya he demostrado el dominio de una máquina de esa naturaleza. Entonces, puede ser que sí se puedan vender, pero con muchos candados de quien haya demostrado previamente. Por ejemplo, ¿puedo ir a comprar un avión? Un Cessna, porque yo quiero empezar a volar. Pues no. Aunque tal vez tenga el dinero, no me lo van a soltar porque no he demostrado la capacidad de ni siquiera moverlo en el hangar de taxi y llegar a la pista. Entonces, yo te vendo algo si me demuestras que lo sabes usar. Entonces, puede ser eso una técnica, un candado a estos vehículos, los BMPs, de que, ok, lo quieres usar para esto, porque he visto hasta 5 personas, papá, mamá y los 3 hijos, en un scooter. En un scooter. No, en un BMP. Otro dato importante que saqué también de una información que me hiciste favor de compartirme, son los datos en la Ciudad de México de diferentes números, datos duros que me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, los números de mortalidad en el año 2024, el mayor índice son los motociclistas, 232. Después, peatones, 171. Pasajeros, 63. Conductores, 47. Y ciclistas, 20. Se me hace impresionante la tasa respecto a los motociclistas. Y tiene que ver lo que platicábamos, ¿no? Que se han hecho muy baratas las motos y vamos ahora incluso a las motos eléctricas, que eso está todavía complicadísimo, ¿no? Es porque lamentable. no lo escuchas. O sea, tú como peatón ni siquiera escuchas ni el coche ni la moto y de repente rájatelas, ya las tienes encima. Los carros eléctricos deberían tener un sonido distintivo. Olvídate para nosotros los videntes. Sí. Imagínate una persona que no ve, no sabe, no lo escucha. Entonces, debería existir más tecnología, más candados. ¿Quieres esto? Ok, pero viene con lo demás. La moto, lamentablemente, se puede comprar hasta en el supermercado, hasta en una farmacia. En Farmacia Guadalajara, por ejemplo, por lo menos yo he visto en Jalisco, o sea, puedes comprar una moto en cualquier lugar y no hay una regulación de que he demostrado que tengo el dominio de una moto, que tengo la licencia, que tengo el casco, que tengo el seguro. Se venden. ¿Por qué? Lo mencioné, por lo de la pandemia disparó el motociclista. Sí. Y la gran mayoría son derrapes por falta de controlar la moto. No porque se estampa contra un vehículo o contra un objeto fijo. Pierde el control, se derrapa o tal vez le pasa un vehículo por encima o se impacta ya con un objeto fijo, llámese banqueta o un poste. Pero la primera causa fue la pérdida de control. Entonces, la gente lo ve como una forma de traslado hasta familiar. En el programa de Ciudad de México se llama Salvando Vidas, que la Secretaría de Seguridad Ciudadana con CEMOVI, con el apoyo de la iniciativa Bloomberg, ayudamos a fortalecer ese programa cuando inició. Hemos detenido a gente con 5 personas, papá, mamá y 3 hijos, y hasta le ponen un casco a un bebé de 3 años.
Ese casco no es certificado. Ese casco jamás va a proteger a esta persona. Lo primero que va a pasar con el niño de 3 años que está en brazos, va a salir expulsado. Sí. Entonces, es una carencia de transporte público. De cómo me voy a trasladar si no hay transporte público, si no hay combi, si no hay metro. Pues tengo que ir a trabajar. Me subo a la moto. Entonces, es un sistema. Si yo tuviera un sistema robusto de transporte público, ya no estarían tal vez usando la moto tanto para traslados. Si yo no tuviera el incentivo en empresas de aplicación turbo, en 17 minutos recibes Sí, claro. Domino's Pizza, en 30 minutos es gratis. Se estaban matando, perdón por balconear a Domino's, pero se están matando por entregar. Entonces, si no tuviéramos todo eso, la incidencia en motos, te aseguro que sería mucho más baja. Entonces, son muchos factores, pero lo fuerte, y lamento apuntarle el dedo a alguien, pero sean quienes permiten que esa moto salga de la tienda sin los suficientes candados para asegurar que esta persona no se me va a matar. Hay cosas como muy básicas que nadie te dice, que si yo no hubiera tomado el curso no sabría. Por ejemplo, cada vez que yo veo una moto y el conductor trae los pies abajo, digo, chin, error, porque funcionan como un resorte, ¿no? Vas avanzando, entonces bajas tantito el pie y te impulsa para el otro lado. Entonces el siguiente golpe es más fuerte que el primero, te impulsa para el otro lado hasta que terminas cayéndote de la moto. El cerciorarte, ¿cuántas veces yo como que me he vuelto como más consciente? Entonces hasta persigo al de la moto, oye, traes tu pata arriba, cuidado, ¿no? Porque de repente como giras, te inclinas, pues va a ponerse la pata de acero que va a hacer que cambies el rumbo. O sea, hay muchas cosas que son no son de intuición, sino que se tienen que decir. Los motociclistas que tienen las piernas abiertas, sí, no están dimensionando, ahora sí que la dimensión, y se pegan. Se pegan contra un poste, contra un volardo, contra algo, porque no entienden bien la dimensión. Sí. No tuvieron esa capacitación. Hago un comercial rápido para la CEMOVI. Existe una motoescuela. Hay la motoescuela que da la CEMOVI, que es gratuita. Yo quiero aprender a andar en moto y tengo que llegar con moto, tengo que llegar con mi casco, tengo que llegar con mi licencia, pero ellos te enseñan de manera gratuita. Y puedes regresar cuantas veces quieras. Ahí está una respuesta de gobierno, sí, de que no, aprende primero y luego ya vas viendo si esto es para ti o no. Pero sí, ellos dan un espacio seguro. Hacen falta más motoescuelas, hace falta más conciencia de que debo aprender. Por ejemplo, cuando éramos chicos, no nos subimos a la bicicleta inmediatamente de 2 ruedas. Nos pusieron sí, y ya cuando demostramos esa habilidad de dominio y le poníamos el frutzi para el sonido, ya nos quitaron las 2 de seguridad y ya andábamos en la bici normal. Debería suceder lo mismo con motos. Existen barras para motos, para práctica, que si yo me caigo no me va a pasar nada. Los sliders para que no te... sliders sí. Pero son barras para entrenamientos. En zonas cerradas, no es para andar. Pero si yo me caigo, pues no caigo al piso. Estas barras me soportan. Y yo como alumno de moto, algo hice mal. Entonces, existen, pero no las aprovechamos. ¿Por qué? Porque yo ya quiero salir, quiero hacer esto, quiero hacer el otro y quiero que me vean en mi moto. Pues ojalá que este programa sirva para tomar conciencia, porque muchas veces no sabemos que existen ese tipo de escuelas y vamos, es difícil a veces, ¿no? El invertirle tiempo, lana y más cuando andamos así apretados de dinero, el querer pagar un curso es complicado, pero el que sepan que existen esos espacios, que mejor. Hay otro dato muy interesante también, igual de Ciudad de México, pero las vías con mayor cantidad de siniestralidad. Y pues vamos, no es ninguna sorpresa, el anillo periférico,
Después viene la calzada Ignacio Zaragoza en segundo lugar. Y en tercer lugar, el circuito interior. Vías de acceso controlado. Periférico, casi seguro es periférico sur, zona de Xochimilco, área de la glorieta de Vaqueritos. Son tramos largos que la gente le pisa, excede el límite de velocidad y luego pierden el control, se vuelcan y sucede. El tema de Zaragoza, motos. ¿Por qué? Es una entrada a la ciudad. Vienen de Puebla, vienen de Chalco, vienen del Estado de México. Y existe una zona, las montañitas. No sé si Sí, es complicadísimo. Imagínate un motociclista que viene, no controla bien su moto, empieza la moto así, pierde el control y como vienen de fuera, camiones pesados foráneos, no alcanzan a frenar a tiempo y se llevan, atropellan a un motociclista que se derrapó. Entonces, lo veo muy claro, en efecto, ahí es también tema de infraestructura en Zaragoza. Y circuito interior, igual, una zona de acceso controlado donde a ciertas horas, y nosotros como la iniciativa Bloomberg, a través de nuestro componente de datos ya tenemos analizado. Viernes en la noche, sábado en la noche, domingo amaneciendo. Es en la noche cuando las realidades están más despejadas. Es cuando suceden la gran mayoría de siniestros de tránsito a causa de velocidad en estas vialidades. Es porque son en la noche, porque está despejado. Por eso también la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Subsecretaría de Control de Tránsito, implementaron el dispositivo carrusel en viaducto. ¿Y por qué aparecen las entradas cerradas a viaducto a las 2, 3, 4 de la mañana? Para que usen la lateral, porque hay semáforos. Incentivar bajar la velocidad. Entonces, es lamentable, tenemos muy bien identificados los puntos negros, hemos intervenido y estamos interviniendo y estamos colaborando con la Ciudad de México, con el gobierno de la ciudad, que aprovecho también agradecer a la jefa de gobierno que nos permitió trabajar con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al secretario Pablo Vázquez, al subsecretario Cristian Sumano de Control de Tránsito, al jefe Anubis y a la subsecretaria Paulina Salazar, que es el programa Conduce Sin Alcohol, que ni siquiera hemos hablado de eso. Sí. Alcohol, que es un programa madurado. Pero primero, antes que nada, agradezco que estas autoridades nos permitieron a la iniciativa Bloomberg apoyarlos, asesorarlos y capacitarlos para cumplir su función como lo han hecho. Y a eso voy, el programa de Conduce Sin Alcohol. Ya es un programa madurado, ya lleva 23, 25 años. Tú y yo crecimos empezando el alcoholímetro. Lo respetamos porque ya tenemos 20 años, pero lamentablemente hay gente que percibe el riesgo y no lo asume. Entonces maneja. Pero el programa Conduce Sin Alcohol salva vidas. Y hay algo aquí que quiero agradecer a este grupo de policías. Quien es sancionado no es delincuente, no es infractor, es beneficiado. Se le llama así, eres beneficiado del programa. Te salvé la vida, te retiré de la vialidad para que no te pongas en riesgo o a ti o a alguien más. Entonces, sí, te mando al torito, sí, te tienes que bajar la borrachera, pero eres un beneficiado de este programa. Y es un programa muy noble y reconozco que el esfuerzo que hacen las y los policías que están en este dispositivo, porque la gente ya viene alcoholizada, la gente ya viene enojada y se pelea con la policía, pero esta persona literal te quiere salvar la vida, déjate querer, ayúdame a ayudarte. Entonces, ese también es un fenómeno que la velocidad y el alcohol hacen más exponencial la posibilidad de una lesión grave o la muerte. Entonces, el programa Conduce Sin Alcohol es algo que la gente ya conoce, ya lo piensa. Entonces, estas son las acciones de gobierno que sí están funcionando y son formas de tratar a la gente. Te digo, no te trato mal, sí te tengo que
sacarte de circulación, pero te estoy beneficiando con salvarte la vida y eso es algo que deberíamos nosotros, los usuarios de la vía, los conductores, agradecer ese tipo de cosas. Pero me ha tocado, desde que entraron la gente ya está pitando, ¡pip! ¿Y por qué me detuviste? Yo ya quiero llegar a casa. Son 15 segundos en lo que hacen el primer tamizaje con un dispositivo eléctrico. Ya no es sóplame. Ya es, si hay presencia de alcohol en tu carro, lo va a detectar. Si no, sigues tu camino. Pero ¿por qué me vas a pitar? ¿Por qué me vas a agredir? ¿Por qué yo como policía tengo que sufrir una vejación? Porque te estoy salvando la vida con estos 30, 40 segundos que pasas por este punto. Entonces, es algo que sigue. Si algo ha funcionado es esto, y los ciudadanos deberíamos agradecerlo en vez de enojarnos. Qué maravilla, ¿eh? Y me estabas diciendo también que la fundación donó dispositivos de control de alcoholemia. Correcto. Como parte de la iniciativa, pues vemos en qué podemos ayudar con donación de equipo también. Chalecos de alta visibilidad, barreras, conos, cosas para que los policías puedan realizar su función de manera segura. Y vimos que existió la posibilidad de poder actualizar la tecnología. Donamos 15 cinemómetros hace 4 años al programa Conduce Sin Alcohol, que ya renovaron toda la tecnología y ya están usando una tecnología nueva. No me quedo atrás. A la Subsecretaría de Control de Tránsito les donamos 6 cinemómetros. Es una tecnología láser para medir velocidad. Y esta es una pistola grande, parece una videocámara de esas antiguas, porque le disparan, sale un láser, pega y rebota, y el tiempo que tardó ese láser le mide la velocidad del vehículo. Y no tan solo te mide la velocidad, te captura tu imagen, te captura un video. Y el operador ya ve que este Tsuru verde con placas tal venía a 90 kilómetros por hora. Y yo ya le puedo generar el acto de molestia al conductor. Venías a 90. No es cierto. Aquí está tu foto. Tienes razón. Estas son tecnologías que la iniciativa ha donado en diferentes partes del mundo y vimos que Ciudad de México podrá beneficiarse de eso. Porque ya todo el mundo sabe dónde están los radares automatizados. ¿Y qué hacemos? Bajarle. Y cuando cruzamos, le pisamos otra vez. Sí. Ahora, si yo pongo un dispositivo móvil que no te la esperas y ¡pum! Excediste el límite, te genero el acto de molestia, te explico por qué te estoy deteniendo tu marcha, todavía me regañas. Te muestro tu infracción y bueno, ya, hasta perdón nos piden. Entonces, esta es nueva tecnología que se está probando. Aún no ha salido, la estamos incorporando para que la Subsecretaría de Control de Tránsito realice dispositivos de manera segura, de manera transparente. Que todo el mundo sepa que esta tecnología es certera. Yo no te quiero sancionar, yo te quiero salvar la vida. Entonces, la iniciativa dona este tipo de cosas. No me voy más allá de infraestructura, como lo mencionamos. Doctor Gálvez, el CETRAM Doctor Gálvez, fue intervenido por Bloomberg. Ampliaron las banquetas, redujeron las distancias donde un peatón está expuesto. Entonces tenemos fotos del antes y después. La iniciativa Bloomberg invirtió en el diseño, en parte de la obra. La Ciudad de México también aportó y entre los dos formaron, llevaron a cabo esta obra en Doctor Gálvez. Entonces, no solo es policía, son intervenciones así donde la iniciativa Bloomberg dona estos recursos para que la ciudad los aproveche. Ampliación de banquetas, instalación de volardos, estudios. Todo ese tipo de cosas la iniciativa hace porque nos interesa salvar vidas. ¡Wow! ¡Qué chingón! De verdad, muchas felicidades. Te escucho hablar con tanto dominio, con tanta pasión, que realmente trasciende lo que estás haciendo justo por eso, ¿no? Por el corazón que pones. Te lo agradezco. Y es que, lamentablemente,
seguridad vial no es un tema sexy Sí, para un es político. triste. Son Es delicado. números. La gente se me está muriendo. Se me van a venir encima si yo publico o transparento. Sí, hay que transparentar los datos, porque con los datos vamos a mejorar. Sí. Y como bien lo dice nuestro fundador, Michael Bloomberg, yo creo en Dios, pero para todo lo demás, muéstrenme los datos. Entonces, con los datos vamos viendo si vamos mejorando o no. Y si no, cambio de rumbo y veamos cómo podemos hacer intervenciones, acciones, sensibilizaciones, educación, todo para que la gente aprecie el riesgo y no lo asuma. Mi última pregunta por el día de hoy. ¿Cuál es tu mayor satisfacción de ayudar? ¿Cuál es mi mayor satisfacción? Saber que formo parte, una pequeña parte de una gran red de expertos en seguridad vial en todo el mundo, que comparte su conocimiento, que comparte su expertise y que permite que alguien más aprenda. Si yo le hablo a un grupo de 100 personas y nadie me hace caso, nadie me entiende, pero una persona sí, y cambia su conducta, salvamos esa vida. Entonces creo que mi mayor satisfacción es saber que con los cursos, con todo los alcances de la iniciativa Bloomberg, si logramos salvar vidas, eso es algo que me llena de felicidad, porque soy abogado, quise ser médico, pero lamentablemente no soy bueno en las matemáticas, entonces no me fui a las áreas 1 y 2 en la prepa. Pero siempre se me quedó la inquietud de haber estudiado medicina por el hecho de salvar vidas. Y de cierta forma estoy salvando vidas, no como médico, pero en un tramo que dentro de un sistema, si no estuviera yo, tal vez no estaríamos salvando vidas. Entonces, la mayor satisfacción es saber que estoy con un grupo de expertos internacionales compartiendo nuestro conocimiento y nuestra asesoría técnica, y saber que los gobiernos locales lo aceptan y nos permiten colaborar con ellos. Esa es mi satisfacción. ¿Sabes qué es súper importante que no lo hemos dicho hasta ahorita? Que todo eso lo hacen gratis. Es una filantropía. No se le cobra a los gobiernos locales nada. Al contrario, buscamos fortalecer qué es lo que hacen. Entonces, es agradecimiento a la visión de Michael Bloomberg, a la filantropía, a salud pública, a Vital Strategies, que es la organización que conduce la parte de seguridad vial, que lo hacemos con gusto. No cobramos nada a los gobiernos locales. Lo único que pedimos a cambio, compártenos sus datos, ayúdennos a analizar las métricas y saber si vamos bien o vamos mal. Entonces, esa es la satisfacción, lo hacemos gratis. Impresionante. Oye, Dani, pues no me resta más que agradecerte, felicitarte nuevamente, porque de verdad eres un líder por México, por la labor que haces de prevención, de concientización, de salvar vidas, y de verdad muchas felicidades, porque es maravillosa la labor, a ti y a todo el equipo que hay atrás para lograr esos resultados tan maravillosos. Somos un en equipo. México y el mundo, además. Somos un equipo. Yo no puedo aceptar el ser líder sin la gente que está a mi alrededor. Entonces, somos líderes. Y muchas gracias a usted también por beneficiarnos, por agradecer que podamos entrar a sus casas, a su dispositivo cada semana con un capítulo tan importante e interesante, con la trascendencia de temas que salvan vidas como los que platicamos hoy. Pásala bien y gracias por estar con nosotros.